Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor. Señor, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Oramos por este momento, Señor, en que vamos a compartir tu palabra, vamos a ministrar tu palabra. Te pedimos, por favor, que traigas bendición, Señor, a nuestras vidas. Que enseñes, Señor, que nos enseñes, que nos redarguyes, que nos ministres. Señor, que abras el corazón de tu pueblo a la exposición de tu palabra y que me ayudes a exponer tu palabra como es debido, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Bueno, abrimos nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 11. Vamos a leer una porción. Juan 17, 11 dice la palabra del Señor: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Estamos desarrollando una serie de enseñanzas acerca de la verdadera comunión cristiana. La verdadera comunión cristiana. Comenzamos este domingo a hablar acerca de la verdadera comunión cristiana. Hermanos, esta es una porción que se encuentra, es una porción de lo que se conoce quizás como la oración más extensa de nuestro Señor en todo su ministerio terrenal. La oración no más extensa que el Señor haya hecho, sino la oración más extensa que esté documentada en los evangelios que el Señor haya hecho. Quizás el Señor en su vida privada y personal hizo, y estamos seguros de esto, oraciones mucho más extensas. De hecho, la palabra del Señor dice que en ocasiones estaba toda una noche orando. Pero de las oraciones documentadas que están registradas en el Nuevo Testamento de nuestro Señor en su ministerio terrenal, encontramos, hermanos, que esta es la oración más extensa que el Señor Jesús hizo y que los evangelios del Nuevo Testamento registró. Si nosotros supiésemos que nos vamos a morir mañana, escuchen bien, si nosotros supiésemos que nos vamos a morir mañana y ya sabemos que nos queda poco tiempo de vida, pero el Señor nos diera la oportunidad de una petición más, que nosotros tuviésemos la certeza que va a ser contestada, ¿qué pediríamos a Dios? Yo pienso, hermanos, que si nosotros supiésemos que mañana vamos a partir de este mundo, que tenemos la certeza de que mañana vamos a partir de este mundo, el Señor nos ha mostrado que mañana vamos a partir de este mundo, dice: mañana prepara tu casa, que mañana vas a partir. ¿Qué le pedirías a Dios? ¿Cuántas cosas hay que hoy te preocupan? ¿Cuántas cosas hay que hoy tienes como una prioridad que yo estoy seguro que en esa última hora no pedirías? Yo estoy seguro que en esa última hora no pediríamos cosas superfluas, de poca importancia, de poco valor, de poca trascendencia. Yo estoy absolutamente convencido que no le pediríamos a Dios que no se nos rompa el televisor, ¿verdad? ¿Verdad? Que nos provea un mejor colchón para dormir o una mejor cama. Estoy seguro que pediríamos algo que tuviese un valor a nivel de eternidad. Bien, hermanos, esta oración es hecha por el Señor la noche antes de partir. El Señor sabía que iba a partir de este mundo y le ora a Dios. Juan capítulo 17 es toda la oración que el Señor hace, bendito Dios, la noche antes, el día antes de partir de este mundo. Y curiosamente, el Señor le pide a Dios por la unidad de su iglesia. La petición que el Señor puso como importante, como una prioridad máxima, a tal punto que
yo diría que la idea central de esta oración, la intensidad, el motivo, digamos, el designio de esta oración es: Señor, mantén unida a la iglesia. Señor, pide por la unidad de la iglesia. Eso nos hace pensar nosotros en la importancia de este tema. Esto nos hace pensar nosotros en la importancia que tiene que la iglesia esté perfecta, correcta, bíblicamente unida en nuestro Señor. Bien, el domingo comenzamos esta serie viendo algunas cosas que son ciertas acerca de la unidad de la iglesia. Y vimos que la comunión cristiana, según el Salmo número 133, es algo bueno y delicioso. Estuvimos desarrollando este pensamiento. Decíamos que no todo en la vida es bueno y a la vez delicioso. Hay cosas que son buenas pero no son deliciosas. Una operación quirúrgica es buena, pero no necesariamente es deliciosa. Nadie se levanta por la mesa y dice: ay, tengo deseo que me extirpen el vaso. ¿Verdad que no? Ay, tengo un deseo que me hagan una operación al corazón abierto. ¿Verdad que no, hermano? Porque nada, o sea, hay cosas que son buenas, pero no necesariamente son deliciosas. Sin embargo, de la comunión cristiana se dice que es buena y que es deliciosa, que es placentera. En segundo lugar, vimos en el Salmo 133, partiendo del Salmo 133, que la comunión cristiana es refrescante y vivificante, y se compara la comunión cristiana con el rocío que cae sobre la tierra. O sea, cuando nosotros podemos participar de la verdadera comunión cristiana, y cuando usamos el término verdadera, estamos hablando de la comunión cristiana bíblicamente hablando, como la palabra del Señor la propone. Cuando podemos participar de eso, esa comunión es refrescante y vivificante. En el Salmo número 133 dice: es como el rocío de Hermón, como el rocío de Hermón. Amén. En tercer lugar, hablamos acerca de que la comunión cristiana es una fuente de bendición y vida eterna. Dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y decíamos, hermanos, que aunque tenemos que reconocer que la salvación es algo que es eminentemente personal, ¿verdad? La salvación es algo que es eminentemente personal, es el trabajo, la obra del Espíritu Santo de Dios a nivel personal en la vida de una persona, produciendo convicción de pecado, arrepentimiento y fe por la cual él puede creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus pecados. Amén. Entonces es una obra eminentemente personal. Nosotros podemos orar por una persona, nosotros podemos darles el testimonio cristiano, darles el evangelio a una persona, pero nosotros no podemos salvar a una persona. Yo puedo darle el testimonio cristiano a mis hijos, enseñarles el evangelio, educarlos en los principios bíblicos, pero la salvación es una obra del Espíritu de Dios en el corazón de cada uno de ellos a nivel personal. Ahora, aunque esto es una verdad, tenemos que reconocer que aunque hemos sido salvados cada uno a nivel particular, una vez que somos salvos, somos injertados en un cuerpo, y la Biblia dice que venimos a ser miembros los unos de los otros. Entonces, la unidad cristiana es una bendición que recibimos no cuando maduramos en el Señor, sino cuando somos nacidos de nuevo. O sea, es una bendición que no es dada al final de la vida cristiana, sino desde el comienzo de la vida cristiana. Ya es una bendición que Dios le da a los creyentes, la unidad cristiana, la comunión cristiana. Entonces, esto nos hace pensar también que la comunión cristiana, estoy viendo los puntos que vimos el domingo, que la comunión cristiana es un producto exclusivo de Dios. Es algo que el hombre no puede producir él mismo. Hermanos, las gracias del evangelio, y nosotros hacemos hincapié en que somos evangélicos, y las personas que nos escuchan podrán decir: bueno, eso es muy básico. Todos los que estamos reunidos en una iglesia evangélica somos evangélicos. No, hermanos. Todos los que estamos reunidos
en una iglesia evangélica no somos evangélicos, al menos de principios y de doctrina. ¿Por qué razón, hermano? Porque hay pensamientos, hay doctrinas, hay formas de pensar dentro de la iglesia evangélica que son contrarios al evangelio. Entonces, cuando yo digo que somos evangélicos, estamos diciendo que tenemos una correcta, una bíblica comprensión del evangelio, de la naturaleza del evangelio, de por qué el evangelio es la mejor noticia que el hombre puede escuchar alguna vez. ¿Por qué el evangelio es buena nueva? Y no solamente buena nueva, sino la mejor buena nueva que puede recibir alguna vez. Entonces, digo esto porque todas las gracias del evangelio son una obra de Dios en el corazón del hombre. El arrepentimiento, el hombre no se puede arrepentir si el Espíritu de Dios no obra en su corazón el arrepentimiento. Decir otra cosa no es evangélico. El hombre no puede creer en Dios, a menos que el Espíritu Santo de Dios ponga fe en su corazón. Dice la palabra de Dios que Lidia escuchaba al apóstol Pablo y dice que Dios abrió su corazón para creer a las Escrituras. Entonces el hombre es un esclavo del pecado, el hombre está muerto en delitos y pecados, y a menos que Dios le vivifique, Ezequiel, en el libro del profeta Ezequiel dice: tú estabas muerto, estabas en tu sangre y yo pasé junto a ti, dice el Señor, y te dije vive. Dios pronuncia la palabra de poder sobre tu vida, la palabra del evangelio que abre tu corazón y que no solamente te concede arrepentimiento, sino fe para creer en Él. Eso es una obra del Espíritu Santo. Hermanos, de la misma manera que el arrepentimiento, que la fe, que son gracias del evangelio, son una obra del Espíritu Santo, también la comunión cristiana es una obra del Espíritu Santo. No podemos crearla, no podemos producirla, no podemos imitarla. Es una obra, es una gracia, bendito Dios, es un producto exclusivo de Dios, amén, que le es entregado a la iglesia. Ahora, también enseñamos el domingo, y lo vamos a quizás a matizar un poco más acerca de esto en este momento, en este tiempo. Enseñamos que la comunión cristiana nunca será pasando por encima o sacrificando la verdad y la justicia. Nunca la comunión cristiana será pasando por encima de la verdad y de la justicia. Y decíamos que cuando tratamos de estar unidos a pesar de la verdad y a pesar de la justicia, o poniendo eso a un lado, hay un eslogan, no sé si aquí lo habrán escuchado por ahí, pero en mi país se escucha mucho de esto. Quizás mi país es el peor país evangélicamente hablando, y quizás en vuestro contexto nunca lo escucharon, pero en mi país hay un eslogan que reza de esta manera: el amor une y la doctrina separa. No sé si lo escucharon alguna vez. ¿Ustedes lo escucharon? El amor une y la doctrina. No hablemos de doctrina, porque al fin y al cabo la doctrina nos separa y son más las cosas que nos unen. Mi pregunta es: si son más las cosas que nos unen, ¿cuáles son? Si son más las cosas que nos unen, definitivamente tienes que describir esas cosas que nos unen. Y si estás describiendo esas cosas que nos unen, ya te estás sentando doctrina. No sé si me estoy haciendo entender. Si yo quiero darles un estudio acerca de que son más las cosas que nos unen que las que nos desunen, entonces yo tendré que desarrollar un estudio acerca de cuáles son esas cosas que nos unen. Ya eso es doctrina. Entonces no podemos sacrificar la verdad, no podremos sacrificar la justicia. Lo que está mal hecho entre nosotros está mal hecho, y no podemos pasarle por encima eso para lograr la unidad cristiana. Porque lejos de propiciar la unidad cristiana, lo que estaremos es destruyendo la unidad cristiana. Amén. La comunión cristiana, decíamos que no puede ser a pesar de la verdad y de la justicia, porque es un producto directo de la doctrina del Señor. Cuando nosotros pensamos correctamente acerca del Señor, el amor del Señor nos constriñe, y nosotros nos estamos acercando
paulatinamente al Señor por el Espíritu Santo y estamos viendo como en un espejo el rostro del Señor, y no es una, y fíjense hermano, el ver como por un espejo el rostro del Señor no es una experiencia mística, no es que de pronto yo estuve en el cuarto y el Señor se presentó en mi cuarto. Mire, el Señor se ha hecho visible y patente por medio de las Escrituras. Y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en mirar como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, en esto, en la palabra de Dios revelada. Y cuando decimos que vemos como en un espejo la gloria de Dios, estamos diciendo que vemos la gloria de Dios en las Escrituras, que nos son reveladas, enseñadas por el Espíritu Santo. Y en la medida en que nosotros vemos al Señor en las Escrituras y somos transformados en la misma semejanza, nos estamos acercando a Él. Otros que están teniendo esa misma experiencia en mayor o en menor grado, se están acercando a ese mismo punto, a esa misma piedra angular que mantiene unido el edificio, que es Cristo. Cristo está aquí. ¿Usted quiere mantenerse unido conmigo? Pártale, no quiera acercarse a mí, acérquese a Jesús. Y en la medida en que usted se acerque a Jesús y yo me acerque a Jesús, geométricamente hablando, eso es un principio. Si los dos nos acercamos a un mismo punto, nos estaremos uniendo, no nos estaremos separando. Amén. Entonces, la piedra angular de todo este edificio que garantiza la unidad cristiana, hermanos, es el Señor Jesucristo. Es su persona y su obra. Es la doctrina del Señor Jesús. Entonces, la unidad no se puede lograr a pesar de la doctrina. Decíamos el domingo algo y hubo un silencio. Yo no sé si es que da alergia que nosotros mencionemos cosas que no están bien dentro de la iglesia del Señor Jesús. Decíamos que hace poco en la ciudad hubo una reunión, yo lo estuve mirando por el periódico, una reunión donde se reunieron evangélicos y católicos para unir su voz. Y yo digo, hermanos, que nosotros no somos más porque nos unamos con el error. No somos más porque nos unamos con el error. Nosotros, eso es ecumenismo, sencillamente es ecumenismo. El ecumenismo propone que no importa lo que tú creas, no importa cuál es tu confesión de fe, si tú crees en el Señor Jesucristo, tú eres un hijo de Dios, somos todos hijos de Dios, estamos unidos porque somos hijos de Dios y somos las cosas que nos unen y que nos separan. Si tú dices que Jesús es hijo de Dios y Satanás hijo de Dios y Jesús es hermano de Satanás, como dicen los mormones, no importa, tú crees en Jesús, aunque sea hermano de Satanás, pues tú eres un hijo de Dios igual y tú eres mi hermano en Cristo. Entonces, yo no me disculpo por las cosas que enseño, porque hermanos, parte del trabajo nuestro como pastores es enseñar la verdad desenmascarando el error. No sé si me estoy haciendo entender. Y una forma de cuidar las ovejas es cazar los lobos. Definitivamente el pastor tiene que tener, como David, aquellas piedras en su onda y la puntería bíblica necesaria para pelear con los leones y con los osos que vienen a comerse el rebaño. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces hablábamos acerca de esto y decíamos, no nos vemos en esa posición. ¿Por qué razón? Porque creemos que la unidad bíblica, la unidad cristiana no puede ser a pesar de la doctrina. En el libro de los Hechos dice la Biblia que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, tenemos una iglesia hoy que no es minuciosa con la doctrina. Y yo les voy a decir una cosa. De la misma manera que es una hipocresía ser minucioso con la doctrina, pero no ser minucioso con la vida y con las acciones. ¿De qué me sirve tener mucha doctrina y no tener una vida cristiana? Eso es verdad. Pero de la misma manera que es una hipocresía ser minucioso con la doctrina y no serlo con la práctica, hermanos, es un absurdo pretender ser minucioso con la práctica si no lo somos con la doctrina, porque la doctrina dicta la práctica. ¿Amén? No sé si me estoy haciendo entender. Un médico dice, yo voy a ser minucioso con mi sagrado deber de salvar la vida, pero no es minucioso con los libros de medicina y no es minucioso con conocer los descubrimientos y las técnicas médicas para tratar las enfermedades que están dictadas en los libros de medicina. Pues esa persona
es un absurdo. No sé si me estoy haciendo entender. Porque su compromiso de salvar vidas, su compromiso inviolable e innegociable de salvar vidas, pasa y parte, bendito Dios, por ser minucioso, ¿verdad que sí?, con los conocimientos médicos que ya están a su disposición en los libros. Amén. Entonces, de la misma manera, no podemos pretender tener una praxis correcta, una práctica correcta, si no tenemos la doctrina correcta. Entonces, hermanos, decíamos que la comunión cristiana sí es a pesar de nuestras imperfecciones. Somos imperfectos, pero Dios nos ha llamado a la comunión cristiana. Decíamos que la comunión cristiana también es una gracia que ya tenemos. No la tenemos que crear, no la podemos crear. De hecho, solamente el Señor nos llama a conservarla. Amén. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bien, habiendo visto eso, yo creo que no me quede mucho tiempo. Perdonen, es que esto siempre lo hago por amor a los hermanos que no estaban, que trabajan, bendito Dios, y que bueno, y que no estaban. Vamos a pasar brevemente a ver estos versículos y a ver quizás 3 o 4 cositas hacer. Cuando digo cositas, no es que no sean importantes, sino de una manera lo más breve que podamos. Vamos a ver algunas cosas partiendo de Juan capítulo 17 acerca de la unidad cristiana. Bien, hermano, primeramente vamos a ver la naturaleza de la unidad cristiana. La naturaleza. ¿De qué naturaleza es? Si yo le preguntara a ustedes de qué es este teléfono, usted me diría, bueno, sí, este teléfono tiene de plástico, ¿verdad que sí? Tiene cristal, tiene algunos elementos, ¿verdad? La naturaleza, ¿verdad? La esencia, el material. ¿De qué está hecha la unidad cristiana? ¿Cuál es la naturaleza, la materia prima de la unidad cristiana? ¿Cuál es? Amén. Vimos algunas características. O sea, yo puedo ver algunas características de esa cámara que está grabando esta enseñanza. Ella, ¿verdad?, está recogiendo, está grabando todo lo que está pasando acá. Pero hay elementos. ¿De qué está hecho eso? ¿Cuál es la naturaleza de esa cámara o de ese dispositivo? ¿Cuál es la naturaleza de la unidad cristiana? Bien, hermanos, vamos a partir de estos versículos. Dice en Juan 17:11, y vamos a ver 21 y 22. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me han dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, de ahí podemos ver la naturaleza de la unidad cristiana. Juan 17, 21 y 22 dice: para que todos sean unos como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, hermanos, ¿por qué, antes de pasar a esto, por qué hablar de la naturaleza de la unidad cristiana? Hermanos, porque podemos correr el peligro de estar procurando una unidad que no es bíblica y que Dios no quiere. Mire, no sé si alguna vez le ha pasado dentro de la iglesia que una persona dice: yo estoy sintiendo esto, o yo creo que esto es lo mejor que podemos hacer, y otro por allá dice: ¿sabes qué? Yo también pienso lo mismo. Y otro por allá dice: ¿sabes qué? Yo también pienso lo mismo. Y los 4 están pensando lo mismo, y los cuatro están teniendo un pensamiento que no es bíblico. Sin embargo, como ya son 4 los que lo están pensando, los que están sintiendo, esto debe ser del Señor. Miren, la Biblia dice, y este es el principio de la unidad demoníaca, porque hay unidad que no es unidad del Espíritu, que es unidad demoníaca, y se lo puedo demostrar. La palabra del Señor dice en Génesis capítulo 10 y capítulo 11, que cuando salieron del Edén, recuerda cuando construyeron la torre de Babel, no lo hicieron en desunión, lo hicieron en unidad. Dice la Biblia que tenían todos una misma lengua y una misma palabra, y una misma palabra. Y esto nos habla de una unidad en un propósito que era contrario a Dios. Pero eso me dice que existe la posibilidad de que haya una unidad que no sea cristiana, ¿sí? Es más, yo les voy a decir algo, hermano. Toda unidad que no sea
unidad bíblica y cristiana es una unidad demoníaca que nosotros debiéramos repeler. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Dice la Biblia que Dios le dio, confundió las lenguas, ¿verdad? Porque dice, ahora nada les va a detener de lo que quieren hacer. Y para Dios romper esa unidad, les confundió la lengua y puso confusión, de manera que no se entendían entre ellos. Pero había una unidad, había o no había unidad. Todos eran uno. Hermanos, cuando Fidel Castro llegó al poder en el año 1959, todo el país iba en pos de él. Todos estaban unidos en torno a ese supuesto Mesías que sacaría a Cuba de la más profunda miseria en la que supuestamente estaba. Todos se unieron para confirmar a Fidel Castro como líder de la revolución cubana. Y hoy ustedes ven las consecuencias. Políticamente hablando, hay políticos que arrasan en las elecciones y luego son una tristeza y una miseria para su país. ¿Y por qué llegaron ahí? Porque una mayoría se puso de acuerdo y se unió para ponerlo ahí. Bien, Dios se glorifica en medio de eso. Sí, es verdad que Dios se glorifica en medio de eso, porque al final Dios quita y pone reyes. Pero eso nos dice que hay una unidad por motivos que no son bíblicos, con designios que no son bíblicos, y por eso hay unidad que es de demonios y que no es unidad cristiana. Esa es la razón por la que nosotros tenemos que valorar la naturaleza de la unidad cristiana. Mi pregunta es, ¿estamos deseando nosotros o estamos experimentando nosotros en este lugar la unidad, la verdadera unidad cristiana? Bien, yo quiero decirles que si somos la iglesia, donde quiera que 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí hay unidad cristiana. Allí hay unidad cristiana. Solamente que la Biblia dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No tenemos que producirla, pero sí tenemos que guardarla. Y si no la guardamos, se puede corromper, se puede dañar. Y una forma de no saberla guardar es no saberla entender. Si no sabemos entender la naturaleza de la unidad cristiana, terminaremos pensando la unidad cristiana como algo que realmente no es. Y terminaremos buscando algo que realmente Dios no quiere para la iglesia. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la unidad cristiana? Bien, hermano, unidad cristiana no es lo que propone el movimiento ecuménico. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa, yo quiero que usted me escuche bien. Yo quiero que usted me escuche bien. Y esto lo tengo yo como una medida. Usted va a un lugar donde un ministro cristiano propicia una reunión de diferentes confesiones, donde se reúne la iglesia evangélica, la iglesia católica. En mi país había reuniones donde se reunía la iglesia evangélica hasta con santeros, hermanos, y los llamaban los pastores evangélicos nuestros hermanos de la religión yoruba. Cuando donde usted vea eso, no importa cuántas personas tenga esa persona en la iglesia, no importa cuán bien sepa hablar, cuántos títulos tenga o cuántas cosas haga por la ciudad, no tiene el evangelio. ¿Usted me está escuchando? Porque cuando entendemos el evangelio, hermanos, cuando entendemos el evangelio nos damos cuenta que es único y que somos como iglesia la columna y el baluarte de la verdad. Y aunque seamos 12, el Señor pudo haber estado con una multitud y le dijo, váyanse, ustedes vienen por los panes y los peces, no por el evangelio. Se quedó con 12 y a esos 12 les enseñó el evangelio. Y el Señor dice, no tienen que tener 12, con 2 o 3 que se reúnan evangélicamente, entendiendo el evangelio, disfrutando el evangelio, creyendo las doctrinas del evangelio, entendiendo que son suficientes para nuestra fe, para nuestra salvación y para nuestra preservación. Ahí está el Señor. Amén. Entonces, ¿cuál es la naturaleza? Bien, hermano, primeramente se compara la naturaleza de la comunión en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, con la naturaleza de nuestra comunión. Quiere decir que, miren, la naturaleza, la unidad de la Trinidad solo se repite o es de la misma naturaleza de la comunión cristiana. Fuera de eso, la unidad de la Trinidad es única e irrepetible. ¿Me estoy haciendo entender o me estoy enredando?
Voy a decirlo así. La comunión que hay en Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, la comunión que hay en la divina Trinidad, que nosotros tenemos, ¿verdad? En nuestra fe sabemos que Dios es uno en esencia, ¿verdad? Es uno en esencia, pero se manifiesta en tres personas distintas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, aunque los tres son un solo Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Bien, esa unidad, que es un misterio glorioso, que es única, que es irrepetible, solamente se repite o comparte naturaleza con la unidad que Dios ha puesto en la iglesia. Entonces, si queremos entender la naturaleza de la comunión cristiana, tenemos que entender la naturaleza de la comunión entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No sé si me estoy haciendo entender. Bien, ¿qué estoy queriendo decir, hermano? Que de la misma manera que Dios es uno solo, en esencia, en naturaleza, único e irrepetible, y que aunque es uno solo, se manifiesta de tres formas distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No estamos diciendo que unas veces se manifiesta como Dios Padre, otras veces como Dios el Hijo y otras como Dios el Espíritu Santo, sino que a la vez se manifiesta en tres personas que coexisten en esa unidad divina que llamamos la Trinidad, que llamamos Dios. Bien, de esa misma manera nosotros somos un solo cuerpo, único e indivisible. Y ese cuerpo existe, vive, se manifiesta en muchas personas alrededor del mundo, bendito Dios, que tienen la común fe del Evangelio, así como el apóstol Pablo le dice. Fíjese, hermano, la unidad cristiana no es que la iglesia es un cuerpo que se manifiesta o que existe en varias denominaciones. Escúcheme bien. Cuando hablamos de una denominación o cuando hablamos de una organización, no sea tan romántico que se vuelva antibíblico, bendito Dios, y poco evangélico. Las denominaciones y las organizaciones son necesarias, claro que sí, porque nosotros nos organizamos y tenemos comunión y rendimos cuenta a otras congregaciones, bendito Dios, que son parte de nuestra denominación y organización. Pero decir eso, y decimos que es bueno, que es importante, que es necesario, no es explicar la comunión cristiana. La iglesia no es una que se manifiesta, no es una que existe en varias denominaciones alrededor del mundo. No, hermano. Las denominaciones son solamente a efectos de organización terrenal. No nos dan identidad espiritual. Escúcheme bien, una organización, si usted llega delante de Dios y le dice: yo me puedo salvar, yo quiero ir al cielo porque yo era parte de las asambleas de Dios FADE de España, probablemente termines en el infierno, hermano. No porque FADE sea malo, no. FADE es la Federación de Asambleas de Dios de España, es una organización de iglesias que tienen, ¿verdad? Están unidas en una estructura de gobierno. Bien, no es que eso esté mal, pero si tú tienes tu seguridad de salvación en que tú perteneces a FADE, probablemente tú no seas salvo. La seguridad de nuestra salvación descansa sobre el hecho de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Bendito Dios, y que nosotros hemos podido creer en lo que Jesucristo, en quién es Jesús y en lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la única base de nuestra esperanza como creyentes. Entonces, de la misma manera que Dios es uno y se manifiesta en tres personas distintas, la iglesia universal es un solo cuerpo que vive, que existe, que se manifiesta, que está en el mundo funcionando a través de muchas personas alrededor del mundo que se congregan en iglesias locales. ¿Me hice entender? ¿Me hice entender? Amén. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 7:9: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones,
y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Hermanos, podemos decir también que aunque la persona de la Trinidad, aunque las personas de la Trinidad son igualmente Dios, el Espíritu Santo que procede del Padre da testimonio del Hijo, y el Hijo da testimonio del Padre y se somete al Padre. Voy a volver a decirlo. Aunque las personas de la Trinidad son Dios igualmente, ¿verdad que son Dios? Sí. El Espíritu Santo, ¿de quién procede? Procede del Padre. La Biblia lo dice, ahora lo vamos a ver. Y da testimonio del Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y da testimonio del Hijo. Y el Hijo da testimonio del Padre y se somete al Padre. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo se enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces mi pregunta es, y quiero que me escuchen bien, y quiero por favor que me escuchen bien. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, ¿uno es más Dios que otro? No, son Dios igualmente, comparten esencia, naturaleza. ¿Verdad que sí? Sí. El mismo Dios en jerarquía, en supremacía, en gloria, en potencia. Sin embargo, dentro de la Trinidad, Dios el Hijo se somete a Dios el Padre. Hay un principio de sujeción dentro de la Trinidad. Esto es glorioso. Eso no dice que Dios el Hijo es menos Dios que Dios el Padre. El Espíritu Santo se somete a Dios el Hijo y a Dios el Padre, y procede de ambos, o procede de Dios el Padre. Entonces, ¿el Espíritu Santo es menos Dios que Dios el Padre y que Dios el Hijo? No podemos decir eso. De hecho, la Biblia dice que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia, no contra el Padre, no contra el Hijo, sino contra el Espíritu Santo. Entonces, cuidado, que aunque es la tercera persona de la Trinidad, no es el tercer rango de Dios, no, es Dios al igual que el Padre y es Dios al igual que el Hijo. Bien, hermanos, de la misma manera, en la unidad, ¿verdad que sí? Que Dios le ha concedido como una gracia. Escúcheme bien, yo hoy voy a terminar, ya lo voy a dejar en paz. En la unidad que Dios le ha concedido como una gracia, un favor y una bendición a la iglesia. Óigame bien, la unidad bíblica es una gracia, es un favor y una bendición que Dios le ha dado a la iglesia. En la unidad que Dios le ha concedido como una gracia, un favor y una bendición a la iglesia, los unos se someten a los otros en el Señor. De la misma manera que Dios el Hijo se somete a Dios el Padre. Y no por eso los que se someten son menos cristianos, menos hijos, bendito Dios, y menos familia de aquellos a los que se someten. Son tan cristianos como los otros. Solo que unos se someten a los otros. Ahora, cuando decimos que Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor del Señor, eso no significa, escúcheme bien, eso no significa, estamos acá, eso no significa que yo me someto a José y José se somete a mí. Eso sería un absurdo. Yo me someto a mi hermana y mi hermana se somete a mí. Eso no es lo que el Señor dice. La Biblia no dice que el Padre se somete al Hijo, sino que el Hijo se somete al Padre. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿se somete el pastor al miembro de la iglesia o el miembro de la iglesia al pastor? Bueno, el miembro de la iglesia se debe someter al pastor y el pastor a la iglesia, por las Escrituras. ¿Ya entendieron cómo funciona? ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? Ya decía que eso no significa que yo me someto a José y que José se somete a mí, sino que dentro del cuerpo, aunque todos somos igualmente miembros e igualmente hijos, algunos miembros estarán para presidir y otros para ser presididos. Algunos estarán para ejercer autoridad sobre otros miembros que Dios ha dado, y este principio de autoridad Dios le ha dado para el correcto funcionamiento del cuerpo. Romanos 12:8 dice, el que exhorta, dice, ya lo dejo, en la exhortación, el que reparte con liberalidad,
el que preside, tiene que haber alguien que presida, dice la Biblia con solicitud. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Amén. Porque dice, porque esto no es provechoso. Ahora yo quiero que ustedes me escuchen, yo quiero hacer una salvedad aquí. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos. Es un mandamiento de Dios. Y usted quiere verlo como otra cosa, que Dios tenga misericordia, pero es un mandamiento de Dios. Ahora, ¿qué no dice la Biblia aquí? La Biblia no dice que los pastores somos más hijos de Dios que los que no son pastores. Eso no es lo que dice ahí. De la misma manera que Dios el Hijo es tan Dios como Dios el Padre, aunque se somete a Dios el Padre y se sujeta a Dios el Padre. Estamos viendo, hermano, que hay una analogía muy clara entre la comunión de la Trinidad y la comunión cristiana. Entonces, no dice que los pastores somos más hijos o que somos más cristianos o que tenemos una dignidad que usted no tiene delante de Dios, sino que dice que recibimos autoridad de Dios para gobernar la iglesia. Hermano, yo quiero decir una cosa. Uno de los problemas que nosotros tenemos como pastores en la iglesia es gobernar la iglesia. Nos cuesta trabajo gobernar la iglesia, en ocasiones por nosotros mismos y en ocasiones por la propia iglesia. Yo quisiera decirle algo en el nombre del Señor, de verdad. Si queremos que haya unidad en la iglesia, dejemos que los que están puestos para gobernar la iglesia, gobiernen la iglesia. Y gobernar es gobernar. Yo sé que te suena un poco, ¿sabes? La palabra gobernar, cuando tú te hablan de la palabra gobernar, enseguida tú piensas en Pedro Sánchez, que está subiendo los impuestos, está subiendo, ay Señor, yo estoy orando que el Señor lo saque rápido de esto. Esa es mi oración muy particular. No estoy haciendo política de aquí. Pero, ¿sabes? Es el sentir que hay en la calle. ¿Te das cuenta? El sentir que hay en la calle. Bien, cuando hablamos de gobernar, hablamos de hombres que de pronto la tienen todo fácil, tienen el salario de toda una vida ya garantizado, no tienen problemas con nada, andan, como decía Harry el otro día, andan en aviones y tienen helicópteros privados, o andan en los helicópteros y en los aviones del gobierno, y todo está muy bien, no tienen problemas para llegar a fin de mes. Cuando tú piensas en la palabra gobernar, es lo que tú piensas es en eso. Pero bíblicamente hablando, no, el Señor no está hablando de eso. De hecho, si usted me mira a mí, yo no tengo ni avión privado, ni tengo un salario de por vida asignado por el gobierno, ni ninguna de esas cosas. Amén. Dice la Biblia, los ancianos, miren esto, hermano, miren qué principio es más hermoso aquí. Y esto provoca la unidad, o sea, esto garantiza la unidad de la iglesia. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y la palabra anciano aquí es episcopos. O sea, es pastor. Los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Hermano, yo le voy a decir una cosa, yo quiero que usted me escuche bien. Y yo no estamos haciendo una campaña en favor de que ustedes si los que llevan tiempo aquí ya nos conocen y saben que no somos así. Saben que no somos así, que no es nuestro corazón. Pero estamos enseñando esto porque es la Biblia, porque es la palabra de Dios y porque le hace bien a la iglesia escucharlo. La Biblia dice que los ancianos que gobiernan, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Usted sabe qué significa eso literalmente? Que si usted le da honor a un hermano de la iglesia, a uno que es pastor, trabajando en predicar y en enseñar, bíblicamente y correctamente la palabra de Dios, debe ser tenido por el doble de ese honor. Eso es lo que dice ahí. Ahora, ¿por qué razón? Porque somos el doble de cristianos. Porque somos más cristianos que tú. No, miren, yo le voy a dar la razón. Y la razón me humilla. ¿Usted me está escuchando? La razón me humilla. Pero para mí es muy seguro humillarme. Mire la razón. Antes bien, 1 Corintios 12, 22, 27. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, hermano, yo le voy a hacer una preguntita. Perdónenme que voy a ser un poco gráfico aquí ahora. Si usted tiene un pedacito de tela
para hacerse un vestido, ¿qué se hace usted? ¿Un tapaboca o se hace algo para taparse las nalgas? Imagínese usted que usted tenga que salir a la calle con un vestido hasta aquí y que sus partes queden expuestas. ¿Por qué no lo hace? ¿Usted qué hace? ¿Se quita el vestido? Me imagino. Nunca he estado así, pero imagínese que está en el medio de la calle y lo dejan sin ropa, que espero que no pase. Y lo dejan nada más con un pedacito de... ¿Qué usted hace? Si la blusa que hace, se la quita y se la baja. ¿Sí o no? Y esto, bueno, vamos a ver cómo lo tapamos. Perdónenme por ser tan gráfico. ¿Y por qué? ¿Porque son los miembros más hermosos? No. Los miembros menos decorosos, uno los trata con más decoro. ¿Es o no es? No sé si me estoy haciendo entender. Dice, los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Dios le ha dado más honor a unos que a otros, pero no porque a los que le ha dado más honor sean dignos de más honor, sino porque tenían menos honor, eran más débiles, eran menos decorosos. Así que si yo puedo interpretar correctamente esto, puedo decirle que si estoy pastoreándoles aquí no es porque soy mejor que usted, sino porque era peor. Y Dios en su misericordia ha querido tomar un burro y enseñar a profetas y ministrarle a profetas. Y si Dios cubre de honor a un hombre y lo trata decorosamente, es porque es un miembro menos decoroso. Hermano, yo no soy pastor en este lugar porque era más fuerte que usted. Yo soy miembro en este lugar porque la misericordia y la gracia de Dios trata a lo que es menos débil para ayudar, bendito Dios, a lo débil. ¿No entendieron nada? ¿No entendieron? Dios le ha dado más honor a unos que a otros, no porque sean más honorables, sino precisamente por lo contrario, porque no lo eran. Entonces, cuando usted me mire a mí, vuelvo a decirle, mire a un perfecto burro hablándole a profetas, pero no trate mal a ese burro, que Dios le ha dado honor a ese burro. Amén. De repente que es un burro, hermano, qué honor, qué honor, hermano, qué honor. Si usted hubiera estado ahí, mire, yo creo que los apóstoles tuvieron envidia de aquel burro, de aquel pollino de asna, dice la palabra de Dios, y se cumplió la profecía. He aquí, tu Señor viene, manso, humilde, montado sobre un pollino de asna. ¿Lo dice o no lo dice? Si le dicen a Pedro, carga al Señor y que entre sobre tus brazos triunfalmente a Jerusalén, lo habría hecho, hermano, lo habría hecho. Habrían hecho ellos una carroza con sus manos y habrían entrado al Señor triunfalmente en Jerusalén. Pero Dios usó el burro. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora pónganse en la posición del burro. Imagínense que el burro, cuando está caminando y entrando triunfalmente a Jerusalén, ve que le están poniendo todas aquellas ramas y toda aquella honra. Lo dice la Biblia que cortaban ramas y ponían los mantos a los pies del Señor. A los pies del burro los ponían. ¿Y qué burro hubiese sido burro si hubiese pensado que eso era para él? Eso no era para él, era para el Señor. Aunque Dios le estaba dando el honor a un burro, bendito Dios, de cargar con la vida del Señor. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces estas cosas garantizan la unidad de la iglesia. Obedecer a vuestros pastores. Obedecer a vuestros pastores. Dice la palabra de Dios en el Señor. Someteos a ellos. Es un mandamiento, hermanos. Es un mandamiento bíblico. Vamos a dejarlo por acá, porque no es lo último que quiero ver. Tenemos muchas cosas hermosas. Que Dios nos ayude. Bendito Dios para entender esta unidad. Pero ya son las 7:20. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu fidelidad. Ayúdanos a entender la naturaleza de esta unidad, Señor. Para no cometer errores, Padre, porque ya son bastantes los que hemos cometido y los
hacemos a diario, no solamente a nivel personal, cada uno de nosotros, sino a nivel corporativo. Por eso necesitamos tu palabra. Tu palabra. Edifícanos tú, Señor, con tu verdad. Edifícanos tú, Señor, como iglesia y como miembros, cada uno en particular. Seamos edificados en ti, Señor. Nuestra familia, nuestros hogares, por favor, nuestro matrimonio, nuestros hijos, Señor. Ayúdanos. Por favor, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Padre, esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.